Hola Maru, Hola Ricardo, ¿cómo estás? muy bien. A pesar de que de pronto en los podcasts descubro que no te gusta la playa o cosas así, luego pasan muchos episodios que dices cosas y yo pienso exactamente, me pasaba exactamente lo mismo. ¿Cómo Y qué? el podcast pasado estabas diciendo que cuando estabas en primaria y estabas dibujando, cubrías tu Ah, sí. papel para que no te dibujen. Yo era una Y a mí persona me pasaba lo odiosa. mismo. Sí. De verdad, igual eras odioso. Yo era odiosísimo en eso, era así como que no, es tu dibujo. ¿Pero qué hay que hacer? Así tapando con mis manos. No, o sea, pues es que seguías instrucciones y haces lo que te toque y ya. ¿Qué espantos éramos? Ya no somos así, ¿verdad? Ya somos súper compartidos con las ideas. Por No, te voy a eso, decir. por eso estamos haciendo la penitencia de grabar Padecito Empresarial para compartir todo lo que podamos y todo lo que sepamos. Sí. Pero sí, yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo en sexto de primaria. Algunas de mis amigas oyen este podcast, a ver si se acuerdan. Y la maestra en el tema de artes manuales nos enseñó a hacer un elefantito de tela relleno pues de stop. Y me acuerdo que lo cortamos, lo costuramos y nos los teníamos que llevar a la casa para terminar de costurar. Yo no podía esperar llegar a la casa porque yo ya sabía qué iba a hacer con mi elefante. Entonces fui y no me digas de dónde, del costurero de mi mamá, esas latas de galletas que abrías y estaban llenas de botoncitos y lentejuelas y cosas. Las peores cosas, o sea, porque las veía y decía, no. Pensabas que era una lata de galletas y la abrías Claro y que habían sí, pues es agujas que e era una hilos. lata de galletas, sí, y Sí. eran agujas. Bueno, pero yo sabía que no, nunca iban a haber galletas allá. O sea, la única vez que iban a haber galletas es cuando mi papá llegaba con la lata, porque procedíamos a devorarnos las Sí. galletas ese mismo día y ya sabía que nunca más hasta que yo viera a mi papá llegar con otra. Galletas danesas, Sí, sí, de la lata claro que sí. azul, así es. Bueno, entonces llegué a mi casa y me acuerdo que le empecé a coser pequeñas lentejuelas y pequeños botones para hacer un elefante como yo me acordaba haberlo visto de las princesas de las 1001 noches, de esos elefantes que cargaban marajás y sultanes y princesas, ¿no? Y me acuerdo que le compré le corté una telita a los lados y con palillos de dientes le hice una estructura como una cajita de donde iba sentada la gente. Y estuve fascinada toda la tarde haciendo esto. De manera, lo puse en una caja muy bien, muy cuidado, de manera que cuando ya todos habían mostrado su elefante, yo saqué el mío qué maravilla esto. Y pasó lo que siempre pasaba y por lo cual a mí me gustaba ocultar mis cosas. Todas mis amigas, o no todas, pero muchas, imitaron el modelo. Y a mí lo que no me gustaba era que no quedara absolutamente claro, lo digo aquí, que que ya reconozco todas esas estupideces, que no quedaba absolutamente claro quién había pensado en la idea. Que no quedara el reconocimiento de a quién se le ocurrió primero. Eso era muy importante para mí, no sé por qué. Ujú. Pero entonces ya no me importaba que me copiaran, porque cuando estaba en quinto año, igual adorné de una manera diferente un proyecto de artes manuales sin tomar las precauciones de hacerlo aparte. Entonces la idea se copió, se empezó a hacer por todas partes y ya nunca nadie supo que a mí se me ocurrió primero. Y eso era lo peor que me podía pasar. Entonces, a la hora de que yo estaba dibujando o que yo estaba creando, yo ocultaba. No me gustaba que me estén copiando porque siempre para mí era muy importante ser original, ser la primera, ser la única. ¿Tú por qué eras odioso?
creo que lo mismo. Y te decía que quería hablar de eso porque el otro día estaba pensando, estaba recordando cómo era así, por qué era tan odioso el compartir, necesitaba que me reconocieran. Y luego empecé a pensar que ahorita como, pues todas las cosas que usamos en internet y todo están basadas en una como estructura de pues, construir sobre lo que están haciendo otras personas y como que no hay un reconocimiento a individuos, que creo que es como debe ser el... Y, y como todas las cosas de códigos y todo que se usan para que funcionen las computadoras, o sea, nada más las personas van trabajando sobre lo que hicieron los demás y tal vez como que tengas una idea de quién hizo los avances más importantes, pero como que se va perdiendo por ese bien común de estar trabajando todos juntos en algo e ir contribuyendo y todos van dejando su parte. Así es. Y me preguntaba de que si así será o sea, ¿estará cambiando eso la manera de pensar en los niños también? O sea, en las escuelas será que no, pero luego no sé, o sea, no sé si es algo como de más de naturaleza humana o es algo como condicional que nos hacía a los dos cubrir nuestros dibujos. Y estaría interesante saber si en las escuelas ahorita los niños están como más compartiendo eso. Pues fíjate que me voy a abocar a la tarea de averiguar con las mamás jóvenes, con las mamás que tienen hijos en kinder y en primaria. Yo tengo una amiga muy querida, tú la conoces, Pinavi Meri, que es una maestra de primaria extraordinaria. Y sé que utilizan mucho ahorita la información del internet, los diálogos, los ejemplos, hablan de temas como inclusión, como igualdad, y siento que ya no hay tanta la competencia, ¿no? De los grados y del conocimiento. En realidad, una vez escuché algo, ¿no? Las ideas pertenecen a quien las necesita, porque esto es una cosa tan ancestral que los griegos tienen la leyenda de Prometeo, donde solamente los dioses eran poseedores del secreto del fuego. Y como Prometeo va y roba el fuego para dárselo a los humanos, ¿no? El conocimiento, en realidad. O sea, las mejores maneras de poder hacer, de poder ser. Y también todos hemos visto películas de Hollywood donde los villanos son aquellas empresas que crean enfermedades, pero son creadas para curarse con una medicina que solamente ellos poseen y este conocimiento lo utilizan para hacerse absurdamente ricos. Y creo que con todo lo que está pasando y que hemos comentado aquí, la mentalidad de los millennials, las empresas de compartir, la democracia que ha traído a nuestra vida el Internet. Porque ahorita, de verdad, que el que no tiene el conocimiento es porque no le da la regalada gana de tener conocimiento. Porque todos tenemos acceso a la información, a cualquier información. Entonces, ya el que quiera ocultar, pues realmente va a tener mucho más trabajo del que teníamos tú y yo, poniendo nuestro bracito sobre nuestro dibujo, ¿no? Porque además ya estamos dándonos cuenta que al compartir la información estamos de una manera fortaleciéndonos nosotros, ¿no? Todos esos casos de la gente que ha empezado a hacer verdaderas industrias en el Facebook, que sí, de repente se empiezan, no es que se denominen como conocedores o como expertos de algún tema, pero por amor al tema, de repente hay gente que empieza a hablar de vinos o empieza a hablar de galletas o cómo hacer un mejor pastel o cómo escribir un libro y empieza a dar las técnicas y empieza a dar los tips que te hacen exitoso, que te hacen lograr los proyectos y entonces por dar y compartir,
empieza la gente a verlos como los expertos, empieza la gente a buscarlos, empiezan las industrias, las marcas a buscarlos para pagarles, para que en sus blogs o en sus páginas puedan anunciar su producto. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo al dar valor, al compartir, se te regresa como un boomerang lleno de karma, ¿no? Cuando das, se te regresan multiplicado 1000 veces. Todo lo que das se te regresa. Y antes, cuando tú te quedabas con la información, pues te quedabas con esa pequeña satisfacción de que digan, pero no pasaba de allá, ¿no? Sí. Y ahorita es mejor. Sí, y también estaba pensando que eso de, esa cosa que pensamos, y creo que eso sigue pensando de cuando guardamos con recelo una idea, es mucho esa percepción que tenemos a veces de que las cosas son creadas por una persona, esa una persona que hace los cambios y que mueve las cosas. El otro día les decía de broma que muchas personas creen que Steve Jobs entró a un garage y estuvo ahí, después de una semana salió con el iPhone y por eso es el gran Steve Jobs. Sin duda alguna era un líder excelente y una persona con una visión muy grande, pero las cosas que estaba logrando en el trabajo de muchísimas personas y basándose en el trabajo de muchísimas otras personas. Entonces creo que esa manera de ver las cosas como una única persona, creo que tiene como un nombre, ¿no? Creo que la perspectiva de la historia, como la historia de las grandes personas, algo así. Es esa visión que tenemos que solo individuos con mucha influencia han hecho las que han estado causando todos los avances de la historia. Y creo que eso cambia o sea, afecta la manera en la que pues, nos acercamos al trabajo de nosotros mismos y el día a día. Tal vez pensando a veces que pues, nuestro trabajo no importa mucho o intentando ayudar solo o sea, comparándonos con esas únicas personas que creemos que hicieron todas las cosas. Y creo que es bastante claro que no es así. O sea, que Cookies, No. aunque es Cookies by Maru, no es Maru la que hace absolutamente todo lo que O que lo que inventó la está galleta sucediendo de ahí. choco chip, o sea, Claro. o esas cosas. Definitivamente. Ya sabes que yo soy doña plática TED, y hay una plática de TED, no, pero para absolutamente no me acuerdo ahorita de este caballero, pero lo voy a investigar. Ha dado más de 30 pláticas de TED y dio una de las primeras. Y TED tiene más de 30 años de haberse formado. Y en una de las primeras pláticas es de verdad que estás presenciando cómo te están describiendo el futuro. Y él habla de que pronto la tecnología que él no inventó, pero que ya se está utilizando, esa tecnología táctil, no sé si así se llama, ¿no? De cómo ahorita nosotros el iPad, el iPhone lo tocamos con el dedo, ¿no? Y esto, obviamente, por supuesto que no se le ocurrió a Steve Jobs, aunque hasta el momento de yo oír esa plática, yo pensé que a él se le había ocurrido, como todos. Y esto es algo que se estaba haciendo desde hace mucho, y hasta explica este señor cómo mucha gente no creyó en este proyecto, pensó que era una tontería, que nunca nadie iba a manejar las computadoras con las yemas de los dedos. Uno de los argumentos que la gente usaba es que eso no podía ser, porque lo primero que iba a pasar es que se iban a ensuciar las pantallas. Entonces, ¿cómo iba la gente a estar trabajando con pantallas sucias? Te prometo que voy a buscar esto para que pongas la plática de este link, donde él empieza a contar hace 30 años, hace 20 años, todo lo que venía. Y es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? No solamente porque era un visionario, que sí lo era, sino porque él sabía todas las tecnologías que se habían venido trabajando. Y como tú dices, de repente vas a hacer algo, pero lo haces con el cúmulo de ideas, aportaciones y el genio de muchísima gente, de muchas partes que vienen detrás de ti. Tú una vez hablaste de una película, ¿te acuerdas? De No hay nada nuevo. Era una película. Sí, todo es un remix. Todo es un remix, sí. De que todo ha sido
inspirado por alguien. En una plática que yo oía, hablaban de esta película y también hablaban de, no sé si era el mismo autor, hablaba, por ejemplo, de las canciones de Bob Dylan, que Bob Dylan fue considerado un genio innovador, y entonces te muestran todas las canciones de origen folclórico, americano, irlandés, ruso inclusive, de donde él se inspira, y empiezas a oír la música y dices, es que qué bárbaro, o sea, casi son copias exactas, ¿no? Por no decir que que agarró la música. Pero obviamente que eso no le quita crédito, obviamente que Claro. no le quita todo lo que él, toda la promoción, todo el impulso, todas las letras y lo que hizo con esto. Pero de verdad no hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Sí es cierto. Yo me acuerdo que yo guardaba con un celo horrible mis recetas. Y en realidad cuando me di cuenta de que no había nada, de verdad nada para guardar, porque todo estaba allá en el internet, empecé a relajarme. Y hace más o menos como 8 años, en un calendario que nosotros imprimimos para regalar, allá puse la receta de la galleta de Choco Chip. Y la galleta de Nutella, que es una de las más amadas, más pedidas y más vendidas, yo la tomé de una revista norteamericana y le hice una modificación. La modificación fue que en vez de estar trabajando solamente con Nutella y harina blanca, a la harina yo le añadí cocoa. Ese fue el único cambio que le hice. Pero yo guardaba súper celosamente esta receta. Hasta que un día, Guavir, uno de nuestros blogueros más famosos aquí en Yucatán, y realmente no solamente en Yucatán, sino en México y en Centroamérica, es grandísimo Guavir. Él, encantador, ha sido fan de las galletas cookies desde hace mucho tiempo y ha sido una suerte para mí porque le encanta irnos a visitar y es una persona encantadora y súper cordial. Y una vez decidimos que íbamos a hacer, que él quería hacer galletas en cookies. Le dije, nada, me encantaría más. Y fue a filmar un programa donde hicimos las galletas de Nutella y las expliqué paso a paso. Y este blog ha sido visto casi 100,000 veces. Entonces, y recibo siempre correos donde me dicen, ya las hice, están muy buenas, ya las hice y no me salieron, oiga, la receta no la dijo bien, oiga, hay falta algo, y yo contesto y digo y esto, pero como les digo, o sea, no, la receta está ahí, ¿okay? Pero no la puse mal para que la gente no me la copie ni nada. Hay muchas cosas que por no tener el entrenamiento de panadería, pues no te sale bien a la primera. Pero la receta como tal y la manera de hacerse está allá, ¿no? Y cuando la gente me escribe al Facebook, oye, explícame esto las voy coordinando y la voy coacheando para que sus galletas salgan bien. Y eso en realidad no ha hecho que yo deje de vender Nutella o que ya la gente haga Nutella en su casa y entonces ya no la compre, ¿no? Esta fue una de las realizaciones de que estar guardando con tanto celo solamente te estresa, te vuelve una persona temerosa, te hace pensar que todo el mundo te quiere robar y te quiere quitar. Y cuando tú dejas ir, cuando tú te abres y compartes la información, es una cosa increíble y no pasa nada, no le pasa nada a tu negocio, no pasa absolutamente nada. Sí, y es algo mucho más satisfactorio ver que es algo, como tú dices, o sea, compartes eso y 100,000 personas lo ven y sigues recibiendo cosas. Creo que llena más como persona estar viendo como algo que pues tú no tú creaste en sí, pero tú pues sí, hiciste esa versión, está llegando a tanta gente. Creo que es mucho más que pensar que estás como guardando con recelo y que nadie la puede copiar nunca más, y no sé. ¿Tú has oído de esa famosísima historia de
de las galletas de este almacén norteamericano, que luego no sé si te acuerdas, es una historia que estuvo rondando por internet y es casi cíclica, cada 5 años vuelve. Nada más le cambian el nombre Sí. para que parezca que es nueva. Decía así, era una carta que decía, yo soy una señora de no sé qué, y a veces decía, no, yo soy uno de los dueños de la librería Gandhi, no, yo soy cada cierto tiempo cambia la persona que escribe la carta, pero dice que se fue a la tienda, a la cafetería, no me creas mucho, no sé si es la tienda Macy's o es Lord & Taylor o es Saks, pues una tienda departamental norteamericana, donde están en la cafetería esta persona y su acompañante, su hija, y después de terminar de comer piden un café y piden unas galletas de postre, y las galletas le encantan, y le dice a la mesera, óyeme, estas galletas me fascinan, ¿me puedes dar la receta? Y la mesera les dice que con mucho gusto y le da la receta. Cuando viene la cuenta, está viendo que son casi $300 la cuenta. Dice, oye, me sale solamente comimos una sopa, un sándwich, 2 limonadas. ¿Y de dónde viene esto? Y dice, bueno, es que aquí está lo de la galleta. Y dice, pero lo de la galleta me dijiste que era $2.50 por la receta. Ese es un detalle que le dice la mesera, cuesta $2.50. Sí, $2.50, $250 por la receta. Entonces, ¿tú nunca habías leído esto, Ricardo? No. Estoy impactada porque he estado en la internet. Bueno, entonces lo curioso es que la historia sigue así. Entonces, pagué indignado o pagué indignada, pero entonces decidí vengarme. Y por eso, esa receta que yo tuve que pagar $250 por ella, ahorita la comparto libremente en el internet para fastidiar a ese almacén que me fregó. Y esta carta, además, me la mandaban mucho a mí, porque yo hacía galletas. Y yo siempre pensaba, bueno, ¿quién menso va a creer que alguien les va a dar la receta ganadora y exitosa de su empresa solamente porque la pidió? Ese era mi pensamiento, cuando yo no compartía, yo todavía era de poner el bracito. Te digo que esto tiene como 20 años de que está circulando por el internet. Segundo, cuando me dicen son 250, entonces yo hubiera devuelto la receta escrita y le digo, por favor, cancéleme, porque no, entonces no la quiero. Okay. Y no habría poder humano que me obligara a pagar $250 por nada que yo no quiera pagar. Y segundo, yo pensaba, ¿en qué le afecta? ¿En qué les vamos a afectar que yo ahorita haga en mi casa, en Mérida, Yucatán, esta receta? ¿En qué le va a afectar a este almacén? ¿Cómo? No entiendo muy bien. Y por último, y para colmo, yo leía la receta y decía, esta es una receta normal, como la que yo hago, con los mismos pasos, con los mismos ingredientes y no tiene nada de extraordinario. Pero es así como nacen estas leyendas urbanas. Y la última vez que me mandaron eso fue hace como 1 año y medio. Dice, óyeme, te mandé una cosa a tu correo que te va a encantar. Y la abro y digo, no puede ser. Creo que la he recibido como, no sé, más de 30 veces a lo largo de 20 años. La galleta de... ya no por me acuerdo mail, por cadenas de WhatsApp, por mensajes de Facebook. Todo. Siempre con alguien que es una persona diferente. A veces es hombre, a veces es mujer, a veces estaba con su esposa, a veces con su amiga, a veces con su hija. Siempre costó $2.50 y no sé, por alguna razón se sintió obligado a pagar eso. Pero sí, de las leyendas urbanas que corren por el internet, que ya me salí del tema. Pero definitivamente es muchísimo mejor compartir los conocimientos. Y no es eso lo que estamos nosotros haciendo en este podcast. No es que seamos expertos, pero estamos hablando de experiencias, de lecturas, de pláticas, incluso películas que nos han inspirado,
de experiencias que nosotros hemos vivido como dueños de empresas, de pequeñas empresas, de nuestras escuelas, de nuestro aprendizaje, y con esto sí, antes que nada nos llenamos nosotros, ¿no? Porque es algo que nos encanta hacer, que nos encanta. Esta es una conversación que hacemos cada semana, pero que al mismo tiempo está generando valor en la forma de inspiración, en la forma de información, en la forma de validación para la gente que nos está escuchando. Y eso es mucho más placentero, mucho más llenador al espíritu que estar pensando, voy a estar ocultando esta información para ver cómo la vendo, cómo la guardo o cómo le saco más provecho. Lo que quiero preguntarte es, tú, yo ya te conté, ¿no? Puse el chocochip en un calendario y después hice el blog de Nutella. Y a toda la gente que quiere saber tips o tiene alguna duda, hace poquito alguien me escribió a mi Facebook, oye, el icing o la crema con que se decoran las galletas no me están saliendo bien y se me despega y se me hace. Entonces ya le digo, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es que cuando estamos trabajando en esta humedad, con estas lluvias y con este calor, tenemos que estar trabajando en un cuarto con aire acondicionado. Pocas gentes en las casas aquí en Yucatán tienen aire acondicionado en su cocina. Entonces, a veces estás trabajando y crees, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está pasando? Y tiene que ver con la temperatura. Es una jalada, no es nada. Pero si no lo sabes, pues hace la diferencia. Y con mucho gusto comparto eso. Y la Maru de hace 20 años no lo iba a compartir. No, para nada. ¿Y cuál es el tip? Que vayan a su cuarto a hacer el icing del pastel. Sí. De las galletas para decorarlas. ¿Tú qué has compartido? Digo, además de todo lo de padrecito. Sí, creo que en general han habido personas que se acercan para cómo organizar un cineforo, cómo funciona todo para coordinar una sala de proyecciones y organizar todo. Y creo que he sido muy abierto al respecto de eso. Siempre mi manera de pensar ha sido que yo agarré ideas de un montón de lugares y la persona que en un lugar parecido a Cairo, que se llama Film Club Café, que está en el DF, al dueño yo le mandé un mail y le dije, oye, ¿qué tal? Estoy pensando en abrir un lugar parecido y googleando porque así le quería poner yo a Cairo, Film Club Café. Me topé con su lugar y me recomendó un maestro y mis papás que fuera al lugar a ver cómo estaba. Y fui. Y el dueño fue súper amable. O sea, yo era que un tipo que jamás había visto de Mérida. Que eras un chiquito, además. Sí, y me mostró, o sea, todo cómo funcionaba, el software, cómo organizaban todo, cómo veían las proyectos. O sea, todo lo fue mostrando, es súper amable y como que eso o sea, cambió mucho la manera en la que veía las cosas, ¿no? Yo creo que igual estaba con esa idea de guardar con recelo algunas cosas, pero después de eso fue, oye, pues es que hay que encontrar la manera de que, como que cada vez que se acercan las personas, estar lo más abierto posible a dar la información. Ser generoso con la información, ser dadivoso, ser generoso, dar ese valor para empoderar a los demás, porque es indiscutible de que el karma existe. y yo creo que te va en la vida a la medida de cómo ayudas a los demás a tener éxito. Ha sido una conversación muy interesante, pero ya el tiempo, el reloj nos marca y ya es hora de despedirnos. ¿Quieres decir algo antes de lo que siempre dices al final? Sí, le tengo que decir. Que nos pongan 5 estrellitas en iTunes, que agarren celulares. Deberíamos hacer una competencia de la persona que ponga más 5 estrellitas. O sea, que nos pueden mandar fotos de, ese celular de mi tía, ya les puse 5 estrellitas, ¿no? Podemos hacer un concurso y regalamos galletas. Sobornamos a la gente con galletas para que nos den buenos ratings en iTunes y así más gente puede escuchar Padrecito. Poco a poco. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser constantes y vas a ver que va a llegar un momento en que más y más gente nos esté escuchando.
Mientras tanto, disfrutamos solamente la plática. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.